Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal, ¿verdad? En este momento nosotros vamos a desarrollar un tema que traemos para este día o para este video, ¿verdad? Que se tiene por nombre liderazgo para un rendimiento óptimo en las empresas. Para lo cual, ¿verdad? Tenemos a nuestro invitado, el licenciado José Luis Cruz Canizales, quien nos acompañará en este video y nos hablará, ¿verdad?, de su experiencia y lo vamos a presentar, ¿verdad? Su formación académica dice que es máster en Dirección Estratégica de Marketing, máster en Educación Digital y Redes Sociales, licenciado en Administración de Empresas, graduado con CUM de Excelencia y tiene varias certificaciones, ¿verdad? Una de ellas es docente de Educación Superior, Inteligencia Artificial para Líderes Empresariales y Fundamentos Profesionales de Gestión de Proyectos. Cuenta con formación especializada en gestión de talento humano, ventas avanzadas, tutoría virtual y gestión de atención al cliente. Su experiencia profesional destaca, dice, en procesos de reclutamiento, selección, contratación y capacitación de personal y comercial, diseño de estrategias de desarrollo de habilidades y programas de formación empresarial. Ha liderado proyectos de comercialización de servicios educativos y posicionamiento de marca. Su trayectoria docente dice que actualmente se desempeña como consultor en administración, marketing e inteligencia artificial aplicada, además de tutor virtual en asignaturas de negocios, administración de personal, emprendimiento y ventas, combinando su experiencia práctica con metodologías innovadoras de enseñanza digital. Buenas noches nuevamente, Lick. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Puede, si desea, ¿verdad?, presentarse. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Freddy. De verdad, gracias por la invitación, primeramente. Es un espacio de verdad bastante innovador, donde vamos a compartir algunos de los conocimientos que tenemos acerca del tema. Espero sea muy enriquecedor para ustedes. Y de nuevamente, pues gracias por tomarme en cuenta para este proyecto. Gracias. Nosotros iniciamos ya con el tema, con la presentación que tenemos para este día, que como ya lo mencionó nuestra compañera, consiste el tema, vamos a hablar de liderazgo empresarial para un rendimiento óptimo. Parte del material que tenemos acá, la teoría nos dice que el liderazgo y la gestión son dos fuerzas complementarias que transforman el esfuerzo humano en resultados reales. Que el liderazgo conecta con las personas, inspira confianza, despierta compromiso y da sentido al trabajo. Hace que los colaboradores no solo cumplan tareas, sino que crean en lo que hacen y se sientan parte de un propósito mayor. La gestión, en cambio, convierte esa energía en acción organizada, establece objetivos claros y define procesos, asigna recursos y da seguimiento al desempeño. En su currículum, licenciado, nosotros vemos que ha trabajado bastante en el desarrollo de personal. Nos gustaría que nos comente cómo esta parte del liderazgo, cuando nos dice ahí que conecta con las personas. Ok, bueno, comentarles un poco. Asumí un rol de liderazgo desde el año 2019. Ya son 7 años, digamos, en el liderazgo, pero el liderazgo no solo inicia a veces cuando asumimos un cargo de liderazgo, a veces inicia desde antes, se puede ver resaltado cuando estamos en grupos de trabajo. No sé si les ha pasado a ustedes cuando están en sus grupos que siempre hay alguien que toma la batuta, como decimos, siempre hay alguien que trata de organizar al equipo. Incluso no solo en los equipos de trabajo, sino que en la familia, cuando armamos un viaje. Entonces ya hay algunos líderes que traen esta característica, algunas personas que traen esta característica de liderazgo y son las que por ellas hacemos las cosas a veces, porque tratan de influir. Cuando hacemos un viaje familiar, siempre hay una persona que trata de organizar, planificar, verificar que vemos todo. Lo mismo es en el liderazgo empresarial. El líder empresarial es aquel que trata de dirigir un equipo de personas para alcanzar fines en común. En este caso, pues, en los diferentes puestos que he desempeñado, siempre me he caracterizado por tener un liderazgo y no una jefatura, que una jefatura realmente es, bueno, hay muchos videos que nosotros podemos ver donde mencionan que la jefatura es solo estar atrás de un escritorio, atrás de digamos,
traje de escenario, mandándole órdenes al personal. Mira, tenés que cumplir con esto, tenés que cumplir con esto otro. Entonces, eso no me caracteriza, de verdad. Siempre trato de involucrarme, entender a las personas, conocer sus motivaciones, conocer qué lo hace especial a cada uno de ellos, porque eso ayuda a fortalecer mucho el liderazgo, comprender a las personas, la empatía y lograr que estas personas no solo reciban órdenes, sino que se sientan comprometidas al logro de objetivos institucionales, logro de objetivos estratégicos. Recordemos que cuando estamos en una empresa, no podemos jalar para donde nosotros queramos. Todos tenemos que ir hacia el mismo camino. Todos tenemos la misma meta. No hay que uno jalar para un lado, otros para otro, sino que ahí entra el papel del verdadero líder. Tratar de unificar ese trabajo. El líder no solo se encarga de que las cosas estén bien, sino que o solo se encarga de los resultados, sino que se encarga de que la gente tenga un buen ambiente laboral, que las relaciones interpersonales sean las más óptimas, que tratar de influir y no de imponerse ante una persona. Entonces, durante estas experiencias laborales, todas han sido, bueno, en la primera experiencia fue con jóvenes, prácticamente personas entre 20 a 22 años, trabajando y yo tenía en ese entonces apenas 26 años, entonces ya era un reto para mí mantener, una duda que siempre tenían las personas era cómo yo iba a mantener la línea de respeto si casi andábamos entre la misma edad con las otras personas. Entonces, también ahí entra el liderazgo, porque cuando nosotros somos líderes siempre tratamos de mantener esa línea de respeto, no de imponernos, no de decir yo no voy a bromear con ellos o yo voy a crear un muro entre ellos para que me sigan respetando, no, sino que saber los límites que hay como líder, hasta dónde llegamos, el respeto que es la base de todo. Entonces, eso fue la primera experiencia entre jefatura y liderazgo. Entonces, estas personas aún algunas me recuerdan, algunas todavía me siguen poniendo como referencia personal en su currículum. De vez en cuando me dicen, mire, vamos a contratar a esta persona, le recomiendo o no le recomienda. Y es bonito que uno siga presente, porque significa que impactó en estas personas. Entonces, el verdadero líder no es aquel que solo está para dar órdenes. Ese es el jefe, recuerdo. El verdadero líder es aquel que impacta en las personas, deja una huella imborrable en cada uno de ellos y sobre todo trata de encaminarlos, no solo a cumplir objetivos estratégicos, sino que también a que ellos se conviertan en futuros líderes. Hace un tiempo estudié, bueno, saqué un curso llamado Liderazgo también con una persona que tiene una empresa de consultoría que está certificada por John Maxwell, un experto de verdad en el área de liderazgo, y aprendí demasiadas cosas. Una de ellas es el liderazgo. Bueno, en cualquier puesto de trabajo que ocupemos, nuestros valores son no negociables. Nuestros valores son los principios que van a marcar nuestro liderazgo. Segundo, un líder es aquel que crea otros líderes o ayuda a desarrollar otros líderes. Entonces, acá esa vez me hizo reflexionar y yo dije, ¿cuántos líderes he ayudado a crear? ¿Cuántos líderes son los que en este momento, gracias a alguna enseñanza, algún consejo, actualmente ya se desempeñan como unas personas que ejercen liderazgo? Entonces también es algo que impacta. Y otro tema que también mencionó Freddy por acá es la gestión. La gestión va amarradísima al liderazgo. No existe un buen liderazgo sin una buena gestión. Una gestión es saber planificar, saber organizar los procesos, es también ejercer cambios cuando son requeridos, convertirse en ese incentivo que necesitan las personas para moverse a realizar sus funciones. De verdad, han elegido un tema que va a impactar mucho en las personas y pues es lo que yo tengo para comentar acerca de ello.
Y créame que aparte de que el tema está interesante, su experiencia creo que nos encaja excelente, Perfecto. porque usted tiene el conocimiento tanto teórico como práctico y creo que su experiencia con lo que nos comenta, que aún está ese recuerdo, o sea, esa inspiración en las otras personas es algo que creo que tiene un valor incalculable y esperamos que las personas que nos ven a través de este video también sepan aprovechar este conocimiento y lo que nosotros tratamos de compartir y sobre todo aprovecharnos de su experiencia, de también de Gracias. experiencias tan bonitas que lleva lo que es el liderazgo. Ok. Por acá tenemos también en el material nosotros una pregunta que cómo es el liderazgo, qué es el liderazgo empresarial. Hay una pequeña definición por acá que nos dice que es la capacidad que posee una persona de dirigir, influir, motivar a un grupo de trabajadores con el propósito de alcanzar objetivos. Creo que esta parte es la que usted nos mencionaba hace un momento de cuando nosotros tenemos que no negociar esos valores, porque son los que nos sirven para influir y para dirigir a nuestro equipo. Sí. También la parte del liderazgo nos dice que es más que una jerarquía. Exactamente el resumen que usted nos dijo, su experiencia creo que nos quedó exactamente con el tema, porque dice que un líder no consiste solo en tener un cargo o autoridad dentro de una organización. Con mi compañera Cecilia, nosotros llevamos una serie de videos anteriores que por ahí están en nuestro canal. Nosotros, a la vez de que somos estudiantes, también ambos somos empleados de empresas privadas y en mi caso personal, pues también he tenido distintas clases de jefes como también de líderes. Eh, pero lo ideal sería que nosotros agarremos un patrón, como nosotros lo decimos siempre, de que no vamos a llegar solo a mandar, como usted lo decía anteriormente. Eh, Nos dice acá que el verdadero líder inspira, guía y motiva a las personas para trabajar con compromiso y alcanzar objetivos en común. La jerarquía da poder formal. El liderazgo se gana con confianza, ejemplo, capacidad de influir positivamente en los demás. Me quedo con esta última, licenciado, con esta última frase cuando nos dice que la jerarquía nos da el poder formal. Ahora, desde su experiencia, nos comentaba que estaba trabajando con un equipo de jóvenes que casi son de su edad. ¿Cómo se sobrelleva un aspecto como eso? Porque sabemos que ahí sí, la formalidad la da que él los va a liderar, pero cuando usted nos dice ese entorno de que son de la misma edad, ¿cómo se trabaja en ese momento? Bueno, en este caso éramos en aquel entonces, éramos de... Ahora han Era pasado cabal. 7 años. Este, fíjese que cuando asumí ese papel, fue, como les dije, la primera vez que ejercía así como un poder formal de liderazgo. Anteriormente yo estaba siempre trabajando en la Universidad Gerardo Barrios, donde ejercía el puesto de auxiliar de biblioteca o asistente administrativo de biblioteca. Y fíjense que aunque yo no era el líder, la jefatura que yo tenía, realmente desde el momento que yo ingresé a esa plaza, duré 4 años en esa plaza, desde ese momento esa persona creyó mucho en mí, ayudó a potenciar mucho en mi liderazgo, eh, digamos, recientemente, un par de meses cuando yo ingresé, aún era, eh, bueno, cuando ingresé, ella dijo, bueno, cuando yo no esté, pues Luis queda a cargo de las situaciones y se los traigo al tema porque en ese entonces apenas tenía 21 años y las demás personas que iban a estar, digamos, a mi cargo eran mayores. Entonces, ahí era un papel también diferente. Y quizás no era un liderazgo como así, con el poder formal, pero ya cuando un jefe dice, bueno, si yo no estoy, cualquier decisión la puede tomar esta persona, es porque nos está otorgando por ese momento en especial el poder de dirigir al equipo. Entonces, fue algo muy bonito porque es cierto que yo no tenía como así el papel de coordinador, jefe o algo por el estilo, pero esa persona ayudó y yo siempre le voy a estar muy agradecida. Ella ayudó mucho a moldear el liderazgo que hoy tengo. Así que ella me demostró que no importa que si yo sea mayor o menor a las personas que estoy liderando, porque lo que importa es cómo nosotros nos inspiramos, cómo
ayudamos a trabajar en equipo, cómo las involucramos. Con este grupo de jóvenes, en el año 2019, eran 10 jóvenes que estaban bajo mi cargo y la primera experiencia de liderazgo, como se los había mencionado, algunos sí medio los conocía, otros de verdad que no los conocía y tuve que conocerlos primeramente, conocerlos, tratar sí es cierto, no llevábamos muchos años de diferencia, pero a veces 5 años, unos 4 años hacen un poquito de tener unas personalidades bien diferentes o unos rasgos bien diferentes. Entonces, el primer paso es conocer a las personas y sobre todo, nunca, nunca dejar que el respeto nos pueda afectar. Porque, por ejemplo, yo me puedo llevar muy bien con ellos, pero a la vez yo tengo que exigir resultados, yo tengo que exigir respeto tanto para mí como para los otros compañeros. Pero si al líder lo irrespetan, de verdad no va a haber quien pare a esas personas con lo demás del equipo, cosa que gracias a Dios no ocurrió en ese entonces. Manejábamos un equipo bastante comprometido. Realmente estas personas, como les digo, aún algunas siguen trabajando en la universidad y cada vez que voy a la universidad, pues aprovecho de saludarlas. Y fue una experiencia muy bonita y como les menciono, si uno trabaja con personas que casi manejamos la misma edad, sobre todo el principio es el respeto de no sobrepasar ninguna línea. Siempre podemos bromear, hay bromas dentro de la esfera de respeto, de los límites de respeto, pero hay bromas que nosotros sabemos que no son adecuadas. Hay bromas que sabemos que no es factible hacerla en un ambiente laboral. Poner sobrenombres, poner etiquetas, eso no tiene que ir. Así que eso es algo que se debe tener muy en cuenta. Me llama mucho la atención esta diapositiva también, Freddy y Cecilia, que esa frase que menciona el liderazgo es más que jerarquía. Significa que ser líder no consiste solo en tener un cargo o autoridad. No sé si en sus diferentes trabajos, a lo largo de su experiencia, les ha pasado que ustedes tienen un jefe, pero puede hacer que ustedes cuando sucede algo no acuden a ese jefe, sino que acuden a otro compañero que maneja más el proceso, compañero que a veces nosotros vamos donde él para que nos escuche y tal vez nos aconseje o nos dé un feedback acerca de esto, porque quizás quien tiene el cargo de jefe no es capaz de dar un feedback, no es capaz de resolver y como dicen, está ocupando una silla de ahí que le da poder, pero no le da liderazgo. No tiene esa característica, bueno, esa actitud para liderazgo. Entonces, no sé, ustedes me pueden contar si en algún momento, claro, sin nombre, ¿verdad? Sí, sí, porque manteniendo la privacidad, pero me pueden decir, porque a mí me ha sucedido, en algún momento de mi vida, yo he tenido jefes que tal vez no ejercen liderazgo, sino que uno tiene que ir a buscar el acompañamiento, esa dirección, esa influencia, esa motivación, tal vez en un compañero que tiene ese carisma de líder. Claro, esta persona a veces por algún motivo no pudo llegar a ocupar el cargo de liderazgo, pero está ejerciéndolo indirectamente. Así que también hay que tomar en cuenta, hay líderes no nombrados oficialmente, considerándolo así. Sí, Sí, lamentablemente, pues en las empresas, bueno, por donde he pasado, solamente es como les gusta ser jefes, les gusta exigir y les gusta que todo esté al 100, ¿verdad? Pero pues no hay un acompañamiento por parte, como que no nos inspiran confianza tal como la teoría nos lo detalla, ¿verdad? Ujú. Entonces, y siempre es como de que andamos buscando a alguien más para que o nos explique o nos saque del problema. Sí. sí, Suele a mí, pasar. en mi caso Ujú. personal, desde la experiencia también puedo hablar. Nosotros en su momento teníamos un jefe y él tenía un colaborador que era como el más cercano.
Entonces, a veces cuando nosotros no queríamos hablar con él, pues nos íbamos con ese colaborador y empezamos, mira, vos, como en el buen salvadoreño, vos te las podés con él, ¿será que podés hablar y todo eso? Entonces, siempre sucede y es aquella persona que cabal dentro de la jerarquía de la empresa no aparece con un cargo, sino que es el que prácticamente se gana la confianza de nosotros por obviamente sus valores. Sabemos que muchas veces en el entorno laboral suceden un sinfín de cosas y pues obviamente si no se tiene un buen líder, lo hemos hablado muchas veces nosotros que la empresa simple y sencillamente va a ser difícil que funcione. Lamentablemente cuando nos involucra actividades humanas debemos de perseguir un bien en común, pero si ya tenemos todos estos problemas y no hay una persona que influya o que nos diga esto es así o nos corrija, es bien difícil, pero que nos A ver, corrija de una manera que no sea impositiva sobre todo, ¿verdad? Porque muchas veces hay que aprender a escuchar el punto de vista del compañero, del empleado o del subordinado, por decirlo así, para poder entender, ¿verdad? Y pues, luego acá tenemos la siguiente lámina que también nos dice la importancia del liderazgo, que era lo que hablábamos hace un momento. Tenemos varios detalles por ahí que nos dice que mejora la productividad, el cumplimiento de objetivos, fortalece el clima laboral y reduce los conflictos laborales. Creo, licenciado, que estos son pilares clave y nos gustaría que a través de su experiencia, creo que todos son importantes, pero tal vez que nos dé cuáles son de mayor relevancia. ¿cuáles de los cuatro? De Yo los diría que cuatro, los ¿cierto? cuatro. Los ¿Verdad que cuatro, sí? los cuatro son fundamentales. Por ejemplo, mejora la productividad. ¿Por qué un verdadero liderazgo mejora la productividad? Yo lo decía al principio, en el trabajo, un equipo de trabajo, no podemos jalar para donde nosotros queramos. Imagínense, si no hay un líder, la distribución del trabajo a veces puede ser errónea. A veces puede decir, le puede tocar más a uno, más a otro, o dos personas haciendo lo mismo, en lugar de estar haciendo cosas diferentes para lograr los objetivos. Entonces, ahí viene la mejora de la productividad a través del liderazgo. Un verdadero líder sabe cómo distribuir el trabajo, la carga laboral, sabe qué objetivos tiene que alcanzar y debe transmitir esos objetivos a su equipo de trabajo. Así que es vital el liderazgo para que la gente sea productiva, porque si no, la gente va a hacer lo que ellos quieren, cosa que es inaceptable en un entorno empresarial. Favorece el clima laboral. Ustedes saben que el clima laboral es como cómo se siente la empresa hoy. Es como la personalidad, la actitud de la empresa en un día, por así decirlo. La actitud que va a asumir la empresa día a día. Esa actitud a veces puede ser positiva, a veces puede ser negativa, y un líder siempre va a tratar que el clima laboral sea positivo, que no haya relaciones negativas entre los trabajadores. Ustedes saben que siempre tratar con personas, algunas van a tener diferencias. Algunas van a tener ciertas motivaciones, otros van a tener ciertos sesgos, otros van a tener incluso prejuicios hacia otros compañeros. Entonces, la labor del líder es crear una condición para que el clima laboral se mantenga estable, neutro, más que todo tendiendo a positivo, más siempre, para que la gente llegue a un ambiente laboral donde le guste trabajar. No un ambiente laboral donde uno diga, ay, me tengo que ir a ver la cara a los demás, ¿verdad? Porque es algo que no es aceptable. Un líder Mm, es el que va a crear el ambiente para que todos los días todo el talento humano llegue con la mejor actitud a trabajar y trabajar en equipo. A veces no vamos a trabajar con nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, con que nos llevamos mejor en en el trabajo. No, vamos a trabajar con quien el líder nos asigne y ese trabajo tiene que ser lo mejor de lo mejor. Además, el cumplimiento de objetivos. Por acá dice la planificación, seguimiento. Hay que entender que el objetivo es como el camino que debemos seguir y la meta, pues, es el lugar a donde queremos llegar. Entonces, el cumplimiento de objetivos, sobre todo los objetivos, ustedes saben, la empresa tiene sus objetivos estratégicos, el equipo de trabajo tiene sus objetivos operativos
y cada persona puede tener sus propios objetivos. Cada uno es movido por fines diferentes, pero ahí entra la labor del líder, que enfocar todo hacia el camino de los objetivos estratégicos de la empresa. Que todo esfuerzo que se haga dentro del equipo vaya encaminado al cumplimiento de los objetivos que tenemos como equipo. Y por último, reducción de conflictos laborales. Que no traten, bueno, que no haya estas diferencias, que no comiencen, digamos, esas interacciones negativas entre el equipo de trabajo. Como les mencionaba, un ambiente donde todos queramos llegar a trabajar, no un ambiente donde un día vamos a estar gritándonos, otro día vamos a estar alegres y otro día vamos a estar queriendo agarrarnos de los pelos, ¿verdad? Pero no tiene que ser así, sino que realmente el, el líder es quien va a tratar de reducir los conflictos. Acá el líder tiene que tener una característica bastante importante. Entra como ¿cómo se le llama? Mediador, como una persona que va a tratar de no beneficiar a uno y perjudicar al otro, sino que mediar para llegar a acuerdos. A veces los conflictos en los equipos de trabajo son buenos. Hay conflictos de, no, es que yo lo quiero hacer así porque yo pienso que es así, y la otra persona dice, no, yo lo quiero hacer de esta manera porque yo considero que es la mejor. Y tal vez unir las dos formas sería lo más idóneo. Entonces ahí viene el líder a tratar de calmar este conflicto y ver, sacar lo bueno de uno y lo otro, y entra también el proceso de negociación. ¿Qué podemos hacer para trabajar en equipo? Y sobre todo aplicar un tipo de negociación llamado ganar-ganar, donde ambos se sientan involucrados. Así que los cuatro aspectos considero que son fundamentales para el liderazgo. Ok, luego nos dice la presentación, hablamos ya del rendimiento organizacional. Nos dice en la definición que esta es la capacidad de una empresa para alcanzar sus objetivos estratégicos mediante el uso eficiente de sus recursos humanos, financieros, tecnológicos. Un rendimiento óptimo implica productividad, eficiencia, innovación y sostenibilidad. Y los indicadores claves que mencionamos: la productividad laboral, la calidad de servicio, rentabilidad, cumplimiento de objetivos, satisfacción del cliente, satisfacción laboral, innovación empresarial y retención del talento. En esta definición, licenciado, nos llama siempre la atención que ponemos en primer lugar uno de los recursos, el humano, tal cual como ya lo venimos hablando. El humano aparece primero porque es, considero, el recurso que administra un líder. Es correcto. Bueno, vamos a cambiar un poco el concepto. Ya no hay Ok, que ver el humano como recurso. Y no es regaño, no es regaño. Ya no vamos a ver al humano como recurso. Hoy en día hemos llegado a un punto donde eh, ya no se le llama ni recurso humano, ni capital humano, sino que se le llama talento humano. Ya ver a exacto. las personas, y no es corrección a mala manera, Freddy. El talento humano son todas las personas que aportan que su creatividad, sus principios, sus valores, su innovación, su energía a la empresa. Justo ayer iniciaba una materia con un grupo de marketing y negocios digitales llamada Gestión del Talento Humano. Esta materia, pues, trata de esto, cómo gestionar el talento humano desde la perspectiva del departamento, y veíamos que ya no era llamado de esa manera porque inició viéndose como se le llamaba administración de personas en el principio, luego administración de personal, luego administración de recursos humanos, luego administración del capital humano, y en la actualidad hemos llegado a el talento humano. Actualmente a las personas se le ve como un socio estratégico. ¿Qué hace diferente una empresa de otra? Ambas a veces tienen edificios hasta parecidos. No sé si han visto que algunos edificios se parecen muchísimo, los muebles,
Incluso una empresa y otra utilizan hasta la misma computadora, la misma marca de computadora, los mismos escritorios, pero ¿qué los hace diferentes? Su talento humano. Porque una persona no tiene una copia igual. Quien da el carisma, quien da la actitud, quien da la pasión por el trabajo, el compromiso, es cada uno de este talento. Así que dentro del rendimiento organizacional, las personas son las que ponen la chispa y todo enmarcado al liderazgo. El liderazgo es guiar a estas personas hacia el fin común y verlos incluso ya no como talento humano, sino que ahora como socio estratégico. Imagínense un grado tan alto de decirle a alguien que es un socio estratégico en la empresa, alguien que hace la diferencia. Entonces podemos llegar a la conclusión que una empresa, aunque tenga los mejores edificios, los mejores software, la mejor tecnología, el mobiliario, pero sin personas no es capaz de funcionar. Y eso veíamos ayer con el equipo pero antier con el equipo de gestión del talento humano, que una empresa con lo mejor que tengan, pero sin talento humano, pues solo es un edificio vacío. Así que realmente dentro del liderazgo, nosotros asumimos un papel de responsabilidad, de liderar o de tratar de dirigir, influir y motivar a estas personas que son los socios estratégicos, los que aportan desde mantener las oficinas impecables, que funcione cada una de las operaciones de la empresa, que atienda a cada uno de nuestros clientes, que tome las decisiones en el momento, decisiones operativas, decisiones estratégicas, que sepa motivar. Entonces, cada uno de los niveles se ve muy influenciado por el talento humano. En cada uno ejerce. Y el liderazgo va desde los niveles operativos hasta los niveles gerenciales y directivos. Así que es algo importante. Aquí dentro de esta lámina podemos ver otros indicadores clave, como mencionó Freddy, que son productividad laboral, calidad del servicio, rentabilidad, cumplimiento de objetivos, satisfacción del cliente, satisfacción laboral, innovación empresarial y retención del talento humano. Y como él lo mencionaba, aquí entran varios aspectos que influyen directamente en el talento humano y es la satisfacción laboral. Yo siempre, bueno, también doy cursos de atención al cliente y yo le digo a las personas que mi asesor de atención al cliente va a dar lo mejor si él también se siente cuidado, si él también se siente querido dentro de la empresa. Así que tienen que tener satisfacción laboral para tratar de dar lo mejor con su talento humano. La retención del talento. Fíjense que hay empresas que prácticamente la mayoría de su talento humano o gran parte de su talento humano tiene años laborando con ellos. Algunos tienen la misma edad de la empresa, otros quizás son algo nuevos, pero valoran mucho retener el talento. ¿Y qué es retener el talento? Que el talento no lo contratemos primero, que lo integremos a nuestro equipo, pero que esta persona dure mucho tiempo con nosotros. De verdad que se sienta feliz de ir a trabajar a nuestra empresa y no de la noche a la mañana o de un día para otro nos diga: "No, ya no voy a llegar, ya no quiero trabajar con ustedes", sino que retener al talento humano significa, primero, el desarrollo. Segundo, la motivación. Tercero, tener un programa de incentivos, ya sea económicos y no económicos, porque no solo se trata de a veces del dinero, sino que se trata un programa de incentivos, también otros aspectos del desarrollo de las personas. Velar por la seguridad, la salud de estas personas, todo esto forma parte de la retención. Y retener a las personas no es obligarlas a quedarse con nosotros, es que ellas decidan quedarse. Ellas a todo gusto se sientan enamoradas de la empresa, se sientan en familia. Eso es el objetivo de la retención y hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de liderar, a la hora de enfocarnos en rendimiento organizacional
y sobre todo en la lucha que tenemos que a veces de alcanzar los objetivos que nos exigen. Nuestra compañera nos va a ayudar a leer la siguiente lámina. Ok. Por acá tenemos la relación, ¿verdad?, que tiene el liderazgo y el rendimiento. Nos dice que el liderazgo efectivo, pues, impacta directamente en la motivación del personal, en la comunicación efectiva, en el compromiso organizacional, la productividad del equipo y el clima laboral positivo. De esta forma nos impacta, ¿verdad?, en el rendimiento. ¿A través de qué? A través de la alta productividad laboral, es decir, ¿verdad? Mientras más motivado esté el equipo, más mayores van a ser los resultados, mejores van a ser los resultados. El cumplimiento, por lo tanto, ¿verdad? Cuando hay una productividad laboral alta, vamos a tener la consecuencia de positiva, claramente, ¿verdad? Del cumplimiento de los objetivos. La satisfacción del personal, tal como lo mencionaba usted, licenciado, la menor rotación del talento y la sostenibilidad organizacional. Pero ¿cómo sería en esta parte aplicado esa relación tan estrecha que tiene el liderazgo y el rendimiento? ¿Cómo nos podría dar una explicación más así, más comprensible, más vivida, verdad? Bueno, acá una así como una explicación más simple, podríamos entender. Si nosotros tenemos una persona que sabe liderar a su equipo, vamos a tener un equipo motivado, un equipo que se pone la camisa, como decimos nosotros, los administradores, un equipo que inclusive sin decirle, miren, se tienen que quedar hasta las tales horas tratando de sacar el trabajo, sin exigirles eso, ellos van a hacer lo posible de avanzar lo más que puedan. Y entonces un líder es el que transmite compromiso, es el que transmite esta motivación y no solo exigirle, ¿verdad? Sino que saber que están luchando por un fin en común. Entonces, podemos verlo desde esa manera. Otra también podría ser, imagínense ustedes tienen un líder que los escucha, un líder que literalmente tiene las puertas abiertas para cada vez que ustedes quieran llegar a hablar con él y los escucha, sabe motivarlos. Ustedes, por su propia voluntad, se van a quedar en la empresa. Pero si tiene un líder que, como les mencionaba ya ratos, que cada día va a ser un dolor de cabeza ir a trabajar porque sabemos que el líder está ahí, o bueno, el jefe está ahí. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible desde el primer momento que yo me sienta, digamos, mal con la presencia de mi jefe, voy a hacer lo primero es buscar trabajo en otro lado. Inclusive, si yo no me siento bien con mi jefe inmediato, sin tener un trabajo seguro, yo me voy a ir de la empresa. Entonces, así podemos entenderlo, cómo funciona el liderazgo y rendimiento. Pero a la vez, y que una persona renuncie por un mal liderazgo y veámoslo desde el punto de vista, ¿cuántos costos genera? Buscar una nueva persona, capacitar una nueva persona, que esta persona logre el, el rendimiento que la otra persona tenía, alcanzar, porque recordemos que todos pasamos como una curva de aprendizaje. Un error a veces de las personas es tratar de exigirle a una persona nueva el mismo rendimiento que tienen las otras personas que llevan, ¿qué? 3 años, 5 años en el puesto. Créame que la persona va a llegar en algún momento a ese nivel, pero para mientras está el proceso de coaching, que es el acompañamiento que tenemos con esa persona, pero para que llegue a tener la experiencia de la persona que se fue, va a pasar un montón de tiempo. Entonces van a haber costos de contratación, de reclutamiento, de capacitación, un costo de aprendizaje, le podríamos llamar, en lo que la persona está preparada para asumir el rol. ¿Y cuántas? Imagínense un puesto de ventas, venir a preparar un vendedor para que me alcance objetivos estratégicos de que me tenía una persona que lleva 5 años en el puesto, pero por un mal líder tuvo que irse y algo peor todavía, la persona sigue ahí. ¿Cuántas personas más se me van a ir? Entonces, entre más personas se me van, ya no es, ya eso no sería liderazgo, eso sería como jefatura.
Entonces, ¿cómo se va a afectar mi rendimiento por cada renuncia? Así lo podemos entender. Si una persona no sabe liderar, nuestro rendimiento va a bajar, las personas se nos van a ir. De verdad que no vamos a tener ni cómo alcanzar objetivos, cómo alcanzar metas y peor todavía, tener al mejor talento si la persona que está como jefatura es la que está provocando que se vaya. Así que yo creo que ahí podemos explicarlo de esa manera, de una manera más comprensible, pero sí, el liderazgo no solo es llegar a sentarse, como les mencionaba, el liderazgo es saber escuchar a las personas y sobre todo querer pertenecer al equipo. Muy de acuerdo con su análisis, licenciado. Creo que aparte de esto, pues un mal líder genera una destrucción de marca increíble, porque el mensaje que se envía a los futuros aspirantes es que es una empresa que se basa en la inestabilidad, en la inoperancia y en prácticamente en la falta de todos estos valores que muchas veces es lo que uno busca más cuando es su primer empleo, sobre todo, ¿verdad? Que Correcto. uno va queriendo que la gente tenga esa empatía, obviamente no que lo toleren tanto ni que lo anden con pañitos tibios y todo eso, sino que tengan esa empatía de decirle a nosotros, mira, estos son nuestros objetivos, nos enseñen, nos corrijan, pero de buena manera, tal cual como usted nos explicaba. Sí. Eh, Continúa nuestra compañera dando lectura a esta lámina. Tal como lo venimos hablando, cómo vamos a lograr los resultados, ¿verdad? Es a través del liderazgo más la gestión, lo que nos lo decía la primera lámina. Nos menciona acá que el liderazgo, más que una gestión efectiva, más una gestión efectiva, generan resultados sólidos y sostenibles, mientras el liderazgo inspira, motiva y orienta a las personas hacia una visión común. La gestión, por su parte, dice que organiza los recursos, estructura los procesos y asegura el cumplimiento de los objetivos. La combinación de ambos dice que nos permite equipos comprometidos, operaciones eficientes y un mejor desempeño organizacional. Por su parte, ¿verdad, licenciado? Yo creería de que está de acuerdo con nosotros, tal como lo tenemos planificado acá, que es así de esta forma que nosotros podemos, o la empresa puede lograr los resultados esperados. Correcto, Cecilia. La verdad, no solo es saber influir en las personas. A veces influir en las personas sin un propósito definido sería llevarles como un- una persona que no sabe el rumbo guiando a otra persona que tampoco sabe el rumbo. Entonces, imagínense que tengamos que llegar a un lugar X y, y esta persona desconoce cómo llegar y lo ha puesto como el guía y desconoce cómo llegar. Entonces, no va a saber, nunca va a llegar al lugar indicado. Y aunque tenga las palabras bonitas, aunque inspire, aunque motive, aunque, como se diga, "Bro, vamos a ir por acá", pero si él no sabe hacia dónde ir, no vamos a llegar al lugar indicado. Entonces, liderazgo sin la gestión es ir así, ir como cuando queremos llegar a un lugar nuevo y no activamos el GPS. La gestión es como el GPS que necesitamos nosotros para llegar a un lugar. El liderazgo es el que vamos ejerciendo de decir, sí, por aquí no, sí hay que ir motivados, sí hay que indicar a la gente qué es lo que tiene que llevar, qué es lo que tiene que hacer, pero el GPS es la gestión. Ese GPS nos va a indicar el camino que debemos seguir y el punto donde vamos a llegar. Pero en gestión entra la planeación. Vamos a ver prácticamente el proceso administrativo, que ustedes ya lo manejan, ¿verdad? De memoria, que es la planeación, organización, dirección y control. Un líder siempre debe planear antes de cada día, antes de asumir, por ejemplo, uno siempre tiene que tener un plan. ¿Hacia dónde qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son las estrategias a implementar? ¿Cómo son las acciones que tenemos que hacer día a día para alcanzar las metas? Los presupuestos.
que tenemos disponibles para esforzar, para hacer nuestro trabajo. Entonces, todo eso tiene que ir amarrado al liderazgo. No puede ir separado. La organización, saber los recursos, las capacidades de las personas, distribuir el trabajo, ¿qué más? Definir cada puesto de trabajo dentro de la organización es vital, vital para un líder. Saber quién tiene que hacer cada cosa y no improvisar en la marcha realmente es parte del liderazgo. La dirección, pues la dirección y liderazgo sí van amarradas. Dentro de eso entra la comunicación, eh, que todo lo planeado se esté ejecutando como debería de ser. Y aparte, también el control, que si encontramos algo que está fallando, poder corregirlo en su momento indicado, sin que lo tengamos que ir a corregir cuando hemos finalizado las cosas, sino que antes de que suceda, digamos, lo más grave, podríamos decirlo. Entonces, liderazgo es todo eso, más la gestión. Es planear, organizar, dirigir y controlar todo dentro de la empresa, dentro del equipo de trabajo que tenemos. Así que a través de eso alcanzamos mayor productividad, un clima laboral positivo y competitividad. ¿Sí? Y seguimos enlazados con el tema del liderazgo y la relación con la competitividad en esta lámina, licenciado. Y aquí entra lo que les mencionaba. Creo que vamos a irlo viendo así, sin la lectura. Lo que les mencionaba, la planeación, visión y estrategia. Un líder tiene que tener visión y estrategia. ¿Por qué? La visión es como nosotros nos queremos ver en el futuro. Entonces, un líder sabe dónde quiere verse él en el futuro y dónde quiere ver a su equipo de trabajo. Porque recordemos, no existe un líder sin un equipo. Entonces, uno tiene que tener a quien liderar. Se escucha bastante lógico, pero hay que también tomar en cuenta para todo al equipo de trabajo. Porque ya saben quiénes son los que no toman en cuenta su equipo de trabajo, ¿verdad? Los jefes. Esas personas son los que no, no las toman en cuenta. Pero un líder sí. Un líder se ve, se proyecta él y su equipo en una visión del futuro. ¿Dónde nos queremos ver mañana? Y la estrategia es lo que tenemos que hacer para lograr estos objetivos. ¿Cuánto nos tenemos que esforzar? Definir metas claras y sobre todo decirle, Cecilia, usted tiene que llegar a estas metas. Freddy, usted tiene que lograr estas metas, pero en conjunto, porque todos vamos a llegar al mismo objetivo. Además de eso, inspira el talento. Y no solo es sacarles una sonrisa, no es inspirar al talento, no es contarles un chiste y que estén contentos todos. No, no se trata de eso. Inspirar es conocer las necesidades de las personas, conocer sus aspiraciones, conocer su manera de ser, qué lo motiva. Veía yo hace poco un artículo acerca de que las personas a veces nos motivamos de diferente manera. Algunas les motiva mucho el aspecto económico. Cada vez que dicen vamos a alcanzar nuevas metas, lo primero que preguntan es ¿cuánto nos van a dar de bono? ¿Cuánto va a ser la comisión? Porque su Ujú. manera de motivación o de inspirarse es a través de bonificaciones económicas. Hay otras Exacto. personas que sí les importa, pero a veces consideran que su motivación o su mayor inspiración es ser reconocidas, que su trabajo se reconozca, que a veces ustedes pueden decir, una palmadita en la espalda no significa mucho, pero que alguien llegue, que su líder llegue y le diga, Freddy, muy buen trabajo, y todavía le dé una palmadita en la espalda. Gracias por el informe que me ayudó Freddy ayer. Nos ayudó a posicionar el equipo como uno de los más competitivos dentro de la empresa o dentro del mercado. Entonces, ¿cómo se sentiría Freddy ahí? Ya no Halagado. solo o sea, motivado e inspirado porque su trabajo, su labor fue estratégica para el equipo. Entonces, que su jefe venga y se lo reconozca es parte de la inspiración, de inspirar el talento. Otras, pues, los motiva
el crecimiento. Entonces, nosotros como líderes tenemos que identificar qué motiva a cada uno de nuestro equipo, porque no vamos a aplicar parejo para todos. Tenemos que ver cómo tenemos que llegarle a cada uno de estas personas. Sobre todo cuando tenemos gente de diferentes generaciones, gente de la generación X, millennial, y sobre todo la generación Z ahora, ¿verdad? Que son un poco más exigentes en sus labores. Entonces, y sobre todo más exigentes en cuestiones de liderazgo. Ellos de verdad quieren un verdadero líder que les escuche, que les comprenda, que les inspire, que sea empático, que sea flexible a la vez. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta como líder. Tenemos que saber. También el fomento de la innovación. ¿Sabían ustedes que si un equipo de trabajo hace lo mismo siempre, cae en una rutina, cae a veces en cuestiones de decir, voy todos los días a hacer lo mismo y de la misma manera, entonces al final desgasta a la persona. Entonces, innovar a veces en los procesos también es parte del liderazgo y para mantener la competitividad. Hacer las cosas de manera diferente. Innovar no es solamente traer algo nuevo. También puede ser, ser reingeniería, hacer un proceso de una manera más eficaz, involucrar herramientas como inteligencia artificial, herramientas como a veces sistemas para hacer mejor nuestro trabajo y mejora de decisiones. Optimiza la toma de decisiones estratégicas y operativas. Un líder no le tiene miedo a la toma de decisiones, pero sí es muy precavido a la hora de tomarlas. No sé qué. Bueno, quizá. Tuve un pequeño retraso, pero Ok. abonando a la actualidad, lo que usted nos hablaba, las generaciones, tenemos por acá algunos desafíos que enfrenta el liderazgo empresarial. Eh, Vemos que no lo incluimos lo de las generaciones, pero sí hay varios que son relevantes, 7 para ser exacto. Entre Por ellos aquí está está. la transformación digital, tenemos la innovación constante, la Ujú. competencia global, la gestión de crisis, la retención del talento, la diversidad cultural y los cambios económicos y sociales. Ok. De esto, licenciado, a través de su experiencia, como usted nos dice, de varios años liderando, creo que ya ha vivido todos estos escenarios. ¿Cómo han sido superar estos desafíos? ¿Cómo los ha enfrentado en su momento? Realmente, Freddy, Cecilia, siempre va a haber desafíos. Toda la vida en el liderazgo va a haber desafíos, pero algunos son más grandes que otros. Otros llegan de manera de imprevisto y otros, a medida que avanza el tiempo, se van haciendo más y más grandes. El primero, la transformación digital. Un líder debe estar abierto a las nuevas tecnologías. Un líder debe estar abierto a nuevas formas de hacer su trabajo. Y sobre todo, por ejemplo, conozco empresas, por ejemplo, yo soy de acá de San Miguel. No les he preguntado dónde son ustedes, pero por ejemplo, yo soy de San Miguel y he visto cómo empresas que se resisten a la transformación digital han tenido que cerrar. O empresas que se resisten a la transformación digital nunca avanzan. Tienen lo mismo, no utilizan software y realmente es triste ver cómo van desapareciendo porque la persona que está liderando rechaza el cambio, rechaza la transformación digital. Y es algo que deberíamos de abrazar, de decir, sos bienvenida a transformación digital. Entonces, vamos a ver cómo la implementamos en nuestros procesos, vamos a ver cómo lo implementamos con nuestro recurso humano. Y un ejemplo de ello es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, muchos piensan que ha venido a quitarle su trabajo y no es así. La inteligencia artificial sí puede hacer algunas cosas, pero el ser humano no va a ser reemplazable. El ser humano es irreemplazable siempre. Y como yo suelo decir, ¿qué dice ChatGPT abajito en letras pequeñas? ChatGPT puede cometer errores.
¿En quién está verificar esos errores? En un ser humano, en el experto, en la persona que lleva años ejerciendo ese puesto, en la persona que lleva años preparándose acerca de eso. Entonces, por eso ChatGPT no puede reemplazar a nosotros, ni ninguna inteligencia artificial. Además de eso, la innovación constante. No solo porque impusimos una transformación digital, en este momento nos va a seguir funcionando toda la vida. No. Hablemos de cómo ha venido evolucionando el marketing. Yo sé que no pueden decir cómo se relaciona, pero sí se relaciona. Por ejemplo, el marketing es es lo que evoluciona día a día. Nuevas estrategias, nuevas formas de hacer marketing. Podemos recordar que antes el marketing estaba enfocado en el producto, luego en el mercado, y hemos llegado a un punto donde está enfocado en un cliente, en el cliente y sobre todo un cliente informal. Entonces, imagínense que ahora el cliente sabe más que nosotros cuando llega a la empresa, más acerca del producto, porque es un cliente que entró a la página web, vio todas las características del producto, vio toda la información acerca de ello, vio videos del unboxing de cada uno de los productos y, y llega a comprarnos y nuestro vendedor no está preparado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el vendedor? Innovarse constantemente, capacitarse con estos nuevos productos, con estas nuevas formas o estos nuevos clientes para saber poder no perder ese carisma de finalizar una venta. Entonces, ahí entra el liderazgo. Uno como líder debe estar abierto a la innovación y sobre todo saber compartírsela a su equipo de trabajo. Competencia global sea, recordemos que ya no estamos en un mercado donde solo competimos con el de la par o con empresas locales. Actualmente estamos compitiendo con empresas a nivel internacional. Imagínense quién iba a decir que las tiendas acá en San Miguel iban a estar compitiendo con las tiendas chinas. Las tiendas así, bueno, ya no solo en San Miguel, ahora están en cualquier parte de El En todo Salvador. Oriente están las tiendas chinas. En San Salvador también, Santa Ana también, y pues es parte de la competencia global. Estamos en un mercado global y pues es inversión, muchos aspectos. Entonces, ¿qué queda en los líderes empresariales? Competir globalmente, no dejar que se consuma otras competencias en este entorno, sino que él seguir en esta competencia global. Gestión de crisis, algo muy importante para el liderazgo empresarial. Entrar en crisis no es comenzar a correr como cuando viene un temblor. Entonces, y lo primero que hace la gente es correr en lugar de cuidarse. Lo mismo sucede con el liderazgo empresarial. Un liderazgo empresarial efectivo, productivo y de verdad exitoso está en saber manejar las crisis, saber tomar calma, pensar con claridad y sobre todo basar sus estrategias en datos. Retención del talento, que la gente quiera trabajar con nosotros. No un momento, sino que se quiera quedar. Diversidad cultural, y aquí está donde decíamos, liderar equipos multigeneracionales, que la generación baby boomer, esa siempre se me olvida el nombre de esa generación, o la generación X, la generación millennial, la generación Z, y está preparado en unos 10 años para la generación alfa. Entonces, Ujú. todo esto, saber liderar a cada uno de las generaciones, tiene mucho impacto en nuestro liderazgo. Y por último, cambios económicos y sociales. Sabemos que a veces la inflación, el poder adquisitivo se ve muy influenciado en el liderazgo porque de esta manera, pues nosotros decimos, ejercemos estas estrategias o tenemos esta capacidad para tomar decisiones o no la tenemos, de acuerdo a los recursos económicos que tengamos y también a las circunstancias sociales, gusto, demografía, ¿qué más? Aspectos sociales que podamos tomar en cuenta para poder introducirnos a un mercado. Bueno,
Prácticamente, licenciado, con esta lámina estamos llegando al final del contenido que teníamos preparado. Creo que el tiempo, pues no lo hemos sentido, ha sido exageradamente productivo. Todo su conocimiento, la teoría que nosotros hemos preparado, pero sobre todo su experiencia nos ha ayudado a que este tema eh, nos haya quedado un poco más claro. Creo que nos llevamos aprendizaje, tanto la palabra aquella que decíamos modernizarnos entre el recurso humano ahora con el talento humano, creo Correcto. que son conceptos importantes que todo líder debe de conocer, como ya lo decía usted, en estos tiempos debemos de mutar, debemos de migrarnos a las nuevas tendencias de liderazgo, pero sin olvidar los básicos, que son los valores, tal como usted los mencionaba en un inicio, el respeto hacia los demás, hacia todo esto que engloba acá, que prácticamente se nos vienen convirtiendo en los desafíos. Y pues con esta presentación llegamos al final de nuestro video. Dejamos también una frase de la cual dará lectura a nuestra compañera. Ya para ir finalizando, licenciado, igual de mi parte, muy agradecido por su conocimiento y por su tiempo también. Sí, llegamos lamentablemente, ¿verdad? Al final del video. Sí, porque ha estado muy enriquecedor todo lo que nos ha explicado su vivencia, licenciado. De igual forma, ¿verdad? Agradecerle. Y por acá tenemos una pequeña frase que dice que el éxito de una organización depende no solo de sus recursos, sino de la capacidad de sus líderes para inspirar, motivar y dirigir a las personas hacia un objetivo común. Es grande la tarea, ¿verdad? Del líder. Cierto, Lick. Correcto. Es enorme. Eh, el líder tiene que asumir, la verdad, muchas responsabilidades y una de ellas es alcanzar el éxito y no solito, con su equipo. Bueno, gracias a todos los que nos han visto, ¿verdad? Y se han quedado con nosotros hasta el final del video. Les esperamos en otro próximo video. Gracias, licenciado. Gracias, compañero. Gracias Cecilia, gracias Freddy por la invitación. Gracias a todos los que nos sintonicen a través de este video. Ha sido un espacio bastante enriquecedor hablar con Cecilia, con Freddy. También tienen mucho conocimiento acerca de esto y pues estamos a la orden. Éxitos en todo lo que se proponen. Muchas Gracias. gracias.